Aseveración errónea de su parte, porque con $538.5 mensuales, Honduras paga en 2024 el segundo salario mínimo promedio más alto a nivel centroamericano, solo por detrás de Costa Rica con $729. En Guatemala el mínimo promedio es de $457, en El Salvador de $338 y en Nicaragua de apenas $222 mensuales. Mire, ella está dándoles el dulce a algunos trabajadores para efectos de que voten por ella eventualmente. Y eso yo creo de que no beneficia en nada a su partido porque está diciendo una falacia. Y la realidad es de que aquí en Honduras se pagan salarios adecuados. Además, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, revela una dura realidad. El elevado salario mínimo en Honduras no se refleja en alta productividad. Bueno, de acuerdo con la OIT, en el 2021, Honduras reportó una productividad por hora trabajada de $7, mientras que en promedio de América Latina y el Caribe fue de $17.9 por hora trabajada. Es decir, que en la región la productividad laboral es 2.6 veces más alta que la productividad en Honduras. Esa es una medición general del mercado laboral, pero que se puede ejemplificar con los trabajadores del sector agrícola, afirma el director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAG. Eso nos afecta tremendamente porque una de las cosas que nosotros queremos es llevar datos, por ejemplo, en una finca, producción de leche, producción de carne, pesos, pero muchos de ellos no pueden llevar esos datos y eso nos afecta en el sentido de la productividad de la finca. Para este economista, la razón de esa dispar relación salario mínimo versus productividad es simple. Eso es indicativo de un esquema de fijación de salario mínimo que no es apropiado. Entonces, el salario mínimo está por encima de la productividad, porque el salario mínimo se ha ido incrementando más por factores políticos que en respuesta a esa productividad. Especialistas establecen que aumentar los salarios mínimos no impulsará el crecimiento económico ni mitigará la pobreza y sugieren que los creadores de políticas que deseen ayudar a trabajadores poco calificados o estimular el crecimiento económico no deben considerar el salario mínimo como solución política. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Ya ha escuchado usted el análisis en esta nota. Vamos a darle la bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Jackie. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué opina usted sobre esto que se ha hablado? Honduras es el segundo país con mayor pago de salario mínimo en Centroamérica. Sí, Jackie, a nosotros ese tema nos tiene muy preocupados, porque realmente se refleja en una baja competitividad de parte de Honduras para poder tener mayores ventajas hacia la inversión extranjera y a la inversión local. Nosotros estamos de acuerdo que la gente debe ganar un salario justo y lo que debemos de hacer nosotros es revisar el Código del Trabajo, reformularlo, volver a meter el empleo por hora, jugar con todas esas opciones que nosotros tenemos, hacer un pacto por el empleo. Y la verdad es que tenemos que ser más competitivos, tenemos que podernos comparar adecuadamente con las demás regiones, porque Honduras económicamente no anda bien en este momento. Sí llama la atención que la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, decía que el elevado salario no se veía reflejado en la productividad de nuestro país. Sí, es que nosotros necesitamos aumentar la productividad. Y la verdad es que necesitamos sentarnos a hablar qué es lo que nosotros necesitamos para poder reformular el salario mínimo, hacer un salario mínimo competitivo, quitar las escalas. Es un castigo el salario mínimo para las empresas pequeñas, pasar a 10 trabajadores, pasar a 50 trabajadores. O sea que el tema es que nosotros necesitamos que podamos ser competitivos a nivel regional.
Hablaban también que el tema de tener un alto, elevado salario mínimo no estaba dando, ya como usted también lo decía, el tema de la productividad, y llama mucho la atención algún tipo de comentarios de precandidatos presidenciales hablar sobre este tema. Sí, definitivamente que nosotros necesitamos levantar esa productividad en el país y poder platicar con todos los sectores y realmente el futuro de Honduras. Yo siempre he dicho que nosotros necesitamos hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo, y todo eso pasa por un verdadero plan de nación. Si me podría enfatizar los 3 puntos y volver a recalcar, porque ya nos lo dio, que deben de hacer las autoridades para poder incentivar la industria y de esa manera la industria incrementar su productividad en nuestro país. Sí, como le digo, nosotros tenemos que sentarnos a hacer un diálogo de país, hacer un plan de nación, ver qué es lo que nosotros necesitamos para ser competitivos en la región, para atraer inversión extranjera, para atraer la inversión local. Fíjense que le voy a dar un dato. Nosotros decimos que en Honduras falta empleo. Y nosotros tenemos empresas, digamos, como Gildan, que genera 40,000 empleos. ¿No sería muy fácil venir y decir, bueno, traigamos 5 empresas como Gildan, que generen 800,000 empleos en Honduras? Sería muy fácil resolver el problema. Entonces, ¿por qué no vienen todas esas empresas a Honduras? ¿Por qué nosotros siempre estamos esperando para ver si vienen inversionistas, para que mejore la productividad nacional? Necesitamos reglas claras, necesitamos seguridad jurídica y obviamente necesitamos sentarnos a hablar en el Consejo Económico y Social acerca del sistema de forma de pago del salario mínimo. Hay que actualizarlo a lo que es la realidad hondureña y la realidad centroamericana. Bien, así es. Le agradecemos al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín, por reaccionar a esta hora del mediodía. Gracias, Jackie. Es un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, ya ustedes han visto las cifras